Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, fuera, excluidos de la gloria de Dios, es decir, de la puerta a la entrada al cielo. Estamos destituidos del paraíso, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, del paraíso, del cielo de Dios. El pecado es un problema tremendo, amados hermanos. Capaz que usted nunca le ha tomado peso al pecado. Capaz que usted, amado hermano, no ha entendido bien el peligro de ser un pecador. El peligro quizá incluso de estar dentro de una iglesia y seguir pecando. El pecado es algo asqueroso delante de Dios. A Dios el pecado le causa náuseas. O sea, a Dios, cuando Él mira el pecado, lo ve como algo, amado hermano, detestable. No lo ve como algo agradable. No lo ve como algo, amado hermano, que a Él le agrade. Lo ve como algo detestable, lo aborrece, lo odia. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, nosotros, yo le puse al título, gloria al Señor, a ver si estoy lo correcto, de pronto me olvido el título ya. Pecadores por naturaleza. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Escúcheme bien, mire lo que voy pensando. Somos pecadores por naturaleza, naturalmente pecaminoso. ¿Usted sabía, amados hermanos, que a nosotros ni siquiera se nos tiene que enseñar a pecar? Nosotros crecemos, nacemos, crecemos pecando. Usted a ningún niño tiene que enseñarle a pecar. El niño va a comenzar a pecar sin que usted le enseñe. El niño va a comenzar a hacer lo malo sin que usted le enseñe. Al niño, al ser humano, sea hombre, sea mujer, no hay que enseñarle a pecar, porque instintivamente ellos ya saben pecar, nacen sabiendo pecar. Alabado sea el Señor. A ningún niño hay que enseñarle a hacer el mal. No, porque ellos ya saben hacerlo. Pero lo que sí constantemente tenemos que irle enseñando durante toda su carrera, durante todo su crecimiento, qué es lo que es bueno hacer. ¿Qué es lo que siempre se nos escucha a nosotros como padres? Los que somos papás, yo soy papá de 3 hijos. Tengo 2 niñas y un hijo. Y los 3 son míos. Santo es el Señor. Y de mi esposa, pues, por supuesto. Pero yo tengo hijos. Todo el tiempo he tenido que decirle a mi hijo, mi hija ya tiene 10 años la mayor. Yo tengo que decirle todo el tiempo, eso no se hace. Hija, eso no se hace. Hijo, eso no se hace. Bendito sea el Señor. Jeremías 2:22 nos dice, nuestro hermano Melvin nos deja un pasaje bíblico que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Santo el Señor. Hoy mi hermano Melvin puso uno bueno al tiro nomás. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lejía era una especie de jabón que se utilizaba en ese tiempo. Por eso dice, aunque te laves con lejía, que es una especie de lavaza, un lavalosa, una cuestión para que me entiendas. Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no saldrá. ¿Por qué? Porque con jabón no sale. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo tenemos que estar enseñando a los niños, eso es malo. No, 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 no. Incluso hay madres que se llegan a estresar porque tienen niños tan malos. Y dicen, pero que no le puedo estar pegando todo el tiempo. No le puedo estar castigando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los cabros chicos te tienen la cabeza así de tan pecadores que son. No hay que enseñarle a hacer lo malo. Ellos instintivamente ya saben qué es lo malo. Saben hacer lo malo. Saben, no sé cómo. ¿Por qué? Porque somos, amados hermanos, pecadores por naturaleza. Está en nuestra esencia, está en nuestra naturaleza ser pecadores. Por eso que toda la vida le vamos a repetir a los niños qué es lo que no tiene que hacer. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Todo el tiempo. Pato balmazo, pato correazo, al rincón de los castigados, enciérrate en la pieza, te quito el celular, porque naturalmente hacen lo malo por naturaleza. Por eso que cuando nosotros venimos a Cristo necesitamos recibir una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, pero la fuente del pecado no es Dios, como algunos calvinistas intentan insinuar, como que prácticamente fue Dios el que causó el pecado en el hombre. No, amados hermanos.
La Biblia dice, por ejemplo, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Job 34:10. Dios no puede pecar, Dios no hace lo malo, en Él no hay injusticia, amados hermanos. Isaías 6:3 dice que Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos. En Él no hay esa maldad, no hay un pensamiento morboso como para Él mismo ahí escondidamente haber colocado una jeringa con el pecado en el hombre. Dios creó al hombre santo, lo creó bueno, lo creó justo, pero Él buscó muchas perversiones, como lo dice el libro de Eclesiastés. ¿Dónde nace el pecado? Si usted me pregunta a mi pastor, ¿y dónde nace el pecado? ¿Dónde comienza el pecado? ¿Dónde se produce el pecado? El pecado no comenzó en el huerto del Edén. No se equivoque usted. El pecado no comenzó en el huerto del Edén con Eva o con Adán. Que algunos dicen, pecó Adán y Eva. Pero fue al revés, pecó Adán, Eva y Adán. La mujer fue la primera pecadora. Alábalo si puede, mujer. La mujer es pecadora antes que el hombre. Bendito sea Dios. Antes que el hombre, la mujer es pecadora. Las hermanas, a ver si lo pueden alabar. Sí, hermana, si usted no lo sabe, ahora lo sabe, po. O que usted no quería darse cuenta de otra cosa. Pero usted, mi hermanita querida, su raza, pecó antes que nosotros los hombres. Alábalo si puede. Pero aún así, el pecado no nace en el huerto del Edén. No, señor. El pecado se origina en el cielo de Dios, en el lugar más santo, frente al santo de los santos, en el ser más perfecto que Dios había creado, que la Biblia lo llama al querubín grande y protector como el sello de la perfección. El sello de la perfección era luz bella, Lucifer, que ahora es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el tentador y otras cosas que lo llama la Escritura. Pero, amados hermanos, con él nace el pecado. Mire, si en un lugar santo como el tercer cielo, frente al santo de los santos, que era Jehová de los ejércitos, un ser tan santo como el querubín grande y protector pecó, si en ese lugar de tanta santidad se originó el pecado, ¿qué no podrá pasar en una iglesia, por mano? ¿Qué no podrá pasar en un templo? Si la Biblia dice que Cristo entraba a ciertos lugares, amados hermanos, y en las sinagogas mismas habían endemoniado. Génesis capítulo 6, verso 5 nos deja el hermano Mauro un pasaje bíblico. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Santo Dios. Entonces, hermano amado, no podemos pensar que el pecado nace en la tierra. El pecado nace en el cielo, en el lugar más santo, en el lugar más perfecto, en el ser más perfecto. Oiga, claro, ahora usted se imagina al diablo con callo, con una cola de flecha, con un tridente, feo, horrible. Pero la Biblia dice que era el sello de la perfección. Ese tipo sí que era perfecto. Y pecó igual. Bendito sea el Señor. Ahí tú te podés darte cuenta más o menos lo terrible que es el pecado, lo seductor, amado hermano, cómo te puede engañar el pecado. Y Satanás pensaba que iba a ser igual a Dios. Oiga, si tenía un conocimiento amplio, él conocía a Dios, él todos los días veía a Dios. Así lo dice la Escritura, él todos los días estaba frente a Dios. Ver su majestad, su gloria, conocer su poder, tener un conocimiento más amplio que el nuestro acerca de Dios. Y nosotros ya sabemos que a Dios no se le puede igualar nadie. ¿Usted cree que Satanás no sabía que a Dios no se le podía igualar nadie? Pero aún así el pecado lo engañó. Aún así el pecado se le metió en el corazón. Se halló maldad dentro de él. El pecado lo engañó, lo turbó. Si el pecado engañó al ser más perfecto que Dios jamás ha creado, ¿el pecado no nos podrá engañar a nosotros también? Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, y que también no debemos dar lugar al pecado. Hay pasajes bíblicos que nos enseñan, huid de la idolatría, huid de la fornicación, huid del pecado. No, si el pecado pudo engañar a alguien tan perfecto como lo fue Lucifer en el cielo, ¿cómo no te podrá engañar a ti que estás lleno de error, imperfecciones y puras cuestiones malas? ¿Cómo no me podrá engañar a mí que soy un puñado de polvo, un vaso de barro, que me equivoco a diario? El pecado es terrible, amados hermanos. ¿Por qué es tan terrible? Miren lo que dice Apocalipsis 21, verso 27. Mire, la Biblia dice, porque el pecado a nosotros nos hace impuros.
Nos hace inmundos. Ya vamos a ver la solución del pecado y las cosas que provoca, pero vamos lento, hermano. Vamos despacio. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, hablando de la santa ciudad donde todos aspiramos a entrar. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Santo Dios. Así que con pecado no entra nadie. Con pecado no entra nadie. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cosa inmunda arriba no entra. Gente con pecado no entra. Romanos 7:20 nos deja la hermana Jiménez. Dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, siendo apóstol y siendo cristiano, siendo siervo de Dios, decía que en sus miembros había pecado. Y que con su mente él quería servir a la ley de Dios, pero que con sus miembros servía a la ley del pecado. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hay cosas que nosotros tristemente, queramos o no, pecamos, fallamos, nos equivocamos. Pastor, ¿y usted peca? También peco. También me equivoco. También hierro, santo Dios. Nosotros seguimos pecando. Nosotros seguimos siendo débiles y todos los días tenemos que acudir a la sangre de Cristo, al poder de Dios, a la misericordia de Dios. Por eso que ninguno de nosotros debería jactarse de nada, porque somos terribles falleros, por hermano. No, nosotros somos tremendamente pecadores y vamos a venir aquí como a jactarnos de qué. El hermano Leandro nos deja un pasaje hermoso, igual Salmo capítulo 24, verso 3 al 5, y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Hace una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Ya, te fuiste para afuera, no podía entrar. Limpio de manos, puro de corazón, todavía tenía el corazón lleno de cochinas. ¿Cómo voy a subir a ese lugar? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, hasta ahí quedaste, ya no podía avanzar. Santo, ni ha jurado con engaño, pero si tú le mentías hasta a los hijos, por hermano. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estamos lejitos de la mano de Dios, decía una abuelita. Hasta ahí lejito, hijito, de la mano del Señor. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 7, amados hermanos, y el versículo 24, mire lo que dice. Pablo, cuando se da cuenta que todavía peca, que todavía se equivoca, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá a mí librarme de este cuerpo de muerte? Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, si nos vamos al contexto, y ya quiero hablarle acerca de un pecado que es un pecado de acción, de omisión, un pecado de ignorancia, un pecado de incredulidad. Quiero hablarle acerca de ciertas cosas que estoy seguro que le va a bendecir, pero permítame ir avanzando en orden este tema. Por ejemplo, cuando nosotros vemos cuando Adán y Eva pecan, amados hermanos, nosotros no podemos dar cuenta de inmediato que Adán y Eva fueron conscientes de su propio pecado. ¿Por qué fueron conscientes? Ellos entendieron que habían pecado, porque se miran mutuamente y se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta inmediatamente y después el Señor les dice en el capítulo 3, versículo 7, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? A ver, ¿quién a ustedes les mostró eso? ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Alábalo si puede. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fueron conscientes de su propio pecado. Número 2, buscaron cubrir su pecado. ¿Cómo? Cosiéndose hojas de higuera. Se hicieron delantales con hojas de higuera. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quisieron cubrir su pecado. Número 3, quisieron huir de la presencia de Dios. Se escondieron, dice el verso 8. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oiga, eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Nos aleja de Dios. Queremos escondernos de Dios, queremos alejarnos de Dios. Hay hermanitos nuevos que uno tiene que enseñarle, por eso es importante que cuando llega un nuevo a la iglesia, apartarlo inmediatamente y comenzar a discipularlo, a adoctrinarlo, a enseñarle cómo es la cosa. Porque hay hermanitos nuevos que se apartan del Señor por solamente no tener un conocimiento quizá un poco más amplio en la Escritura. Enseñarle que cuando pequen, que van a pecar, que van a fallar en algún momento dado, tienen que entender que tienen que acudir a Cristo, que tienen que ir a Él, Señor, a confesarse, Dios mío, he pecado, he fallado, y no hacer como Adán y Eva y esconderse entre los árboles del huerto. Dios le gritó, Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba, pero le pregunta igual. Su huida fue en vano. Huir de la presencia de Dios no sirve de nada, amigo querido. Por eso, si usted ha pecado, si usted ha fallado, si usted se ha equivocado, usted tiene que correr a las plantas del Señor a pedir misericordia. Yo le pido a los hermanos del Facebook que comparta. Recién hay 17 compartidos y más de 40 conectados.
Acuérdate, oh Jehová, deja ahí el cruzado de Poder Valdivia. Deja un salmo. 25 del verso 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, es decir, eternas, para siempre. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¡Oh, Dios mío! Que no se acuerde de los pecados de nuestra juventud. ¡Santo Dios! Como dice un hermano de Santiago, habla, papi. Claro, porque hay gente que ya maduró, ya creció, ya no comete los mismos pecados de ayer, pero si te empezáis a acordar de los pecados de antes, ¡ay, Dios mío! Vaya a tener que decir como el salmista, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Ni los mires. ¡Santo Dios! Entonces, quisieron huir. Usted cuando peque, oiga, pero escúcheme esta cuestión, por favor. Usted cuando peque, cuando se equivoque, claro, se va a sentir mal. Se va a sentir asqueroso, se va a sentir sucio, pero no huya al mundo. No se vuelva a Egipto, no mire para atrás como lo hizo la mujer de Lot. Mire a Jesucristo, tírese de rodillas con lágrimas en los ojos, lágrimas en el corazón y dígale, Dios mío, perdóname, porque soy un pecador, te fallé, ayúdame. No diga como la inmadura, si ya pequé, ya fallé, ¿para qué voy a seguir adelante? No quiero ser un hipócrita. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo el pecado? Hizo que la gente quisiera cubrir su pecado. Peor error. Primer error, querer esconderte cuando pecas. No lo hagas. Quisieron huir de la presencia de Dios. Segundo error, hermano. No, esa cuestión no tenéis que hacerlo. Si no podéis cubrir tu pecado, tenéis que confesárselo a Dios. Tarde o temprano vaya a salir pillado. Tarde o temprano el Señor te va a encontrarte. Y si no te arrepentís, te va a descubrir, bendito sea Dios. Antiguamente los profetas se levantaban y hablaban por nombre y apellido y decían, tú estás en pecado, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Hiciste esto y esto y esto. Tremendo. Ahora, ¿qué, amados hermanos, fue la maldición inicial del pecado? La maldición inicial del pecado fue sobre la serpiente. A la serpiente se le maldijo. Se cree que antiguamente tenía patas, pero ahora le dice, te arrastrarás sobre el polvo. Entonces se cree que le quitaron las patas y todo, hasta el día de hoy tiene que andarse arrastrando y comiendo polvo. La maldijeron. Después viene una maldición sobre la mujer y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Por qué las mamitas sufren cuando van a dar a luz? Porque pecaron. Santo es el Señor. O sea, cuando usted esté teniendo la huevita, me pasa esto por pecadora nomás. Claro, hoy día hay una inyección en la columna para tratar de evitar el dolor y qué sé yo. Pero está escrito que a la mujer se le multiplicaría el dolor de sus preñeces y quedaría a sus hijos con dolor. Santo es el Señor. Y el deseo, y tu deseo, dice, será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. Alábalo si puede. Después viene una maldición sobre el hombre. Le digo, por tu causa la tierra será maldita, con dolor va a comer el fruto de la tierra, con el sudor de tu frente vaya a tener que ganarte. No te va a producir la tierra el mismo fruto que antes. Oh, amado hermano. Por eso es que hasta el día de hoy trabajar, aunque a los hombres les gusta, es un fastidio, es calzador, es agotador. Y parece que nunca te produce lo que tú necesitas. Parece que siempre quedas corto. Alaba lo que Él vive. Y después viene una maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Espino y cardo te producirá. La tierra también, amados hermanos, fue maldita. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, usted tiene que entender que aunque nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, no se va a malentender. No va a pensar usted que después yo le voy a decir, pastor, ya dijo que somos naturalmente pecadores, entonces ahora puedo pecar cuanto yo quiera. No. Bendito sea el Señor. Usted tiene que vivir una vida bajo el temor de Dios, una vida en santidad, porque la Biblia dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hermano Melvin nos dice, algunos son como Acán, por muy oculto que estén, lo tendrán que sacar delante de Dios. Amén. ¿Quién fue Acán? Acán fue uno que tomó del anatema. Acán fue uno que le dijeron no saquen nada, si no me equivoco fue de Jericó cuando la destruyeron, y él fue, sacó unos lingotes de oro, un manto y toda la cuestión. Y lo tenía oculto, lo tenía escondidito. Entonces cuando después Josué se va a enfrentar a Jai, a una ciudad, o esa ciudad pequeña, los vence, los derrota, y él dice, pero ¿por qué me está yéndome mal? ¿Por qué me está yéndome mal?
hasta que Dios le habla y le dice que lo que pasa es que entre medio de tu fila hay un maldito, hay un pecador, hay uno que desobedeció a mi voz y lo sacaron con toda su familia, amado hermano, los pescaron a toscazos, los quemaron y los mataron a todos. Aunque esté oculto el pecado, si ese pecado daña a la grey, si ese pecado oculto daña a alguien, Dios va a permitir que eso salga a la luz. Dios tenga misericordia. Mire, qué preciso el versículo que nos deja Cruzada de Poder Valdivia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde está ese pasaje bíblico? Proverbios 28:13. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, si estamos pecando, hoy día es tiempo de arrepentirnos. Señor, perdóname, no me saqué a luz, Dios mío. Ayúdame a arrepentirme y convertirme de todo corazón. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican, la palabra practican del griego gym, que viene de gimnasio, alábalo si puede, significa algo que uno hace continuamente. Los que practican tales cosas, o sea, los que hacen esto continuamente, no heredarán el reino de los cielos. Usted puede ser muy aleluya, muy cristiano. Usted, amado hermano, puede ser, ¿verdad?, muy pentecostal. Tener hasta la cara de sana doctrina, pero si andáis con pecados ocultos y practicas esos pecados, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque los que practican tales cosas, nosotros pecamos, pero no lo hacemos queriendo hacerlo, no lo hacemos deliberadamente. O sea, no es que yo diga, ya hoy día voy a mentir, a ver, ¿a quién le miento? No, nosotros no nos despertamos de esa manera. Por el contrario, nos despertamos pensando en agradar a Dios. Pero cuando hay hermanos que pecan quizás de un modo involuntario, no dejan de ser responsables. Son responsables por su pecado, pero no lo hacemos como queriendo, así como, ya voy a pecar porque ando con ganas de pecar. No. Pero la persona que no tiene un corazón convertido al Señor peca porque le gusta pecar. En cambio, el cristiano cuando peca se siente mal, se siente sucio, se siente asqueroso. Oiga, uno no puede con el peso de la conciencia. Porque ahora tienes una nueva naturaleza. Escúchame bien esto. Los cerdos le encanta revolcarse en el lodo. Ellos se fascinan en el lodo. Lo podéis lavar, un puerco lo podéis lavar y lavadito y limpiacito hasta con jabón y quick. Y después se va a meter al lodo. Y le encanta la cochina. Pero una ovejita no le gusta la cochina. Puede pasar a ensuciarse las patitas con barro, es verdad, pero no le gusta el barro. Esa es la diferencia entre una oveja y un cerdo. Esa es la diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que está en el mundo. Alábalo si puede. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, Juan Martín Luengo nos deja un pasaje y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, hermano, por ese pasaje bíblico. Bendito sea el Señor. Entonces, si tú practicas el pecado, o quizá va a sonar muy seco, como que me faltó sazón, me faltó no sé algo, pero si tú practicas el pecado, te vas a irte al infierno. Bendito sea el Señor. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado viene del griego amartía, con H, amartía, y significa errar, fallar o errar al blanco. Antiguamente la palabra amartía o pecado se utilizaba para los arqueros o los lanceros que tenían un blanco, ¿verdad? Un círculo con diferentes esferas, ¿verdad? Y al medio tenían un blanco. Entonces, cuando tiraban la flecha y no le ayuntabas al blanco, decías amartía, he pecado, es decir, he fallado. Entonces, cuando nosotros pecamos es porque no le dimos al blanco, fallamos, nos equivocamos, erramos, alabado sea el Señor. Nos equivocamos, amados hermanos. Eso significa pecado, equivocarse, hacer cualquier cosa que no está en conformidad a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, usted tenga cuidado porque hay un exceso de pecado. Hay hermanos, por ejemplo, yo antiguamente escuchaba unos ancianos que decían, nosotros nos despertamos pecando. Ya tampoco hay que ser tan exagerado, po. Tampoco hay que ser tan exagerado. Mire que nos vamos a despertar pecando.
Oye, yo te creo que si te despertáis pensando en una mujer que no es tu mujer, o si te despertáis pensando en mentir, despertáis pecando, pero ya llegaron a una exageración que respiramos y pecamos, eso tampoco es cierto. Eso puede ser cierto para el que no ha sido regenerado, porque nosotros también tenemos que tener una vida santa, una vida pura, una vida limpia, y esforzarnos por vivir esa vida. Ignacio Yerso nos deja un pasaje bíblico en Santiago 4:8 y dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Ya, esta tiene que ser otra versión, ¿cierto? No es la Reina Valera 1960, pero igual está buena. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Oh, Dios mío. Límpiate las manos, oye. Bendito sea el Señor. Ahora, permítame hablarle en estos minutos que me van quedando acerca, amados hermanos, de ciertos pecados. Por ejemplo, el pecado de acción. ¿Cuál es el pecado de acción? Es todo pecado que yo cometo. El que hago. Por ejemplo, si hay un kilo de clavo, usted que está en la pega escuchándome, si hay un kilo de clavo y dice: esos kilos de clavo sobraron, nadie se los llevó. Matanga dijo la changa, decimos acá en Chile. O capaz que sí se para acá para el sur, no más la cuestión. Matanga dijo la changa, es como: venga para acá. Y lo escondí ahí y te lo lleváis guardadito para la casa. Ese es un pecado de acción porque hiciste algo. Hiciste algo que Dios te dice: no lo hagas, y tú lo hiciste. Otro pecado de acción. Por ejemplo, la Biblia dice: no levantarás falso testimonio. Yo llego, hablo de un hermano. ¿Qué si ese hermano es un carnal? ¿Qué si ese hermano parece que anda en adulterio? Yo ni siquiera me conta, po. Ni siquiera sé si la cuestión es verdad. Estoy pecando porque estoy levantando un falso testimonio. Un pecado de acción. Otro pecado, no sé, po, usted el que le pega a la señora, ay santo. Si usted llega, le levanta la mano a su esposa, ¡pa! Tu palmazo. Ese es un pecado, amado hermano. Porque la Biblia dice que tienes que amar a tu mujer como a ti mismo. Nadie aborreció jamás su propia carne, dice Efesios capítulo 5. Por lo tanto, nosotros debemos amar a nuestras mujeres como le estar pegando. Como tampoco hombre. ¿Ah? Sí, porque bendito sea el Señor. Hay hombres que le pegan a la mujer y hay mujeres que le pegan al hombre. Los dos son pecados de acción porque hiciste algo. Hay otro tipo de pecado que es el pecado de omisión. Vamos, gloria al Señor, a entrar en tierras teológicas. Santo el Señor. El pecado de omisión, amados hermanos, es aquel pecado que usted omite o el que no hace. Por ejemplo, hay hermanos que dicen: bueno, yo no peco porque no hago nada. Y mientras yo no haga nada, yo no estoy pecando, yo me quedo aquí en mi casita, yo no voy al evangelismo, yo no le voy a dar comida al hambriento, yo no predico la palabra en la calle, yo no le hablo a nadie de Cristo, y como no hago nada, o sea, ni hago ni tampoco hago, o sea, no voy, me quedo en la casita, no peco, pero tampoco hago nada por pecar. O sea, una persona que como que, no sé, pues como que quieren permanecer neutral, ¿cómo lo puedo explicar, hermano? Que dicen: yo no miento, pero yo me quedo aquí en la casita. Yo no hago problema con nadie. Yo no me meto con nadie. Le voy a explicar que ese es un pecado de omisión. La persona que no evangeliza igual está en pecado. ¿Pero cómo así, pastor? Sí, está en pecado y se lo voy a explicar por la palabra. La persona que quiere permanecer neutral en esta guerra está en pecado. La persona que ve a alguien sediento y hambriento y no le da de comer o beber está en pecado. Porque no está haciendo algo. El pecado de omisión es cuando usted deja de hacer algo. ¿Cómo es eso? Se lo explico. Mateo capítulo 25, versículo 45, creo yo que es el mejor ejemplo de un pecado de omisión. Omisión, no sé si lo pronuncio bien. Pecado de omisión. Recién hablé del pecado de acción. Este es el pecado. El pecado de acción es el que se hace. El pecado de omisión es el que no se hace nada para pecar, pero está pecando igual. Dije Mateo capítulo 25, versículo 45. Mire lo que dice. Entonces le responderá, Cristo está hablando, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste, o sea, no hiciste nada, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, por cuanto, primero le habla a los que se van al reino de los cielos y le dice: por cuanto le diste el agua a uno de estos pequeños, a mí me lo diste. Por cuanto vestiste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Irán a la vida eterna. Pero después le dice al otro, a los que no le dieron agua, al sediento, al que no le dieron comida, al hambriento, al que no fueron a visitar a la cárcel y al hospital y lo dejaron solo, dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hicisteis.
Y por cuanto no hiciste nada, te irás al infierno. Sí, por no hacer nada también la persona está en pecado. Y como escribe nuestra hermana Viviana, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Santo es Dios. Sí, el no hacer nada es pecado, hermanos. La Biblia dice, id por el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es eso? Evangelismo. Si yo no obedezco al mandato, estoy desobedeciendo al mandato, pues. Si yo no obedezco a la palabra que me dice, id por el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es eso? Evangelismo. Participar de los puntos de prédica. Si yo no hago caso de esa palabra, simplemente estoy en desobediencia. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada. Ese es pecado de omisión. Cuando usted no hace nada, está en pecado también. Se le conoce en la teología como el pecado de omisión. Si yo no me lo estoy inventando, hermano. Esto es una cuestión que es bíblica. El Señor Jesucristo dijo, bueno, te quedaste en la casita, no hiciste nada, pero por no hacer nada, por no darle agua, por no visitar, por no ir al enfermo. Lea el pasaje completo usted de Mateo capítulo 25, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Por cuánto no visitaste al preso, por cuánto no fuiste a ver al hospital, por cuánto no diste un vaso de agua fría, por cuánto no diste de comer al necesitado, a mí no me lo hiciste. Y por no hacerlo, te vas al castigo eterno. ¡Oh, Dios mío! Esto es para los que están acomodaditos sin hacer nada. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Yo estoy tranquilito. Ay, no, estáis en pecado igual. Porque estáis en un pecado de omisión por no hacer nada. Santo es Dios. A ver, mi hermano Melvin nos deja otro comentario. Dice, algunos son como los fariseos. Están en pecado, pero se congrega. Ayunan, leen, pero están en pecado. Lo que hacen es tratar de escapar de la ira venidera. Mateo 3:7 nos deja un pasaje. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía generación de víboras, es decir, culebras. ¡Ay, santo! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Sí, pues, si es verdad lo que escribe nuestro hermano. ¿Cuánto ayunan? Yo ayuné, cumplí mi día, pero todavía no dejáis la murmuración. ¿Qué sacáis de ayunar? Estáis como los fariseos, pues, queriendo huir de la ira venidera. Estáis como los hipócritas. Claro, está en todos los cultos, pero todavía a la lengua no le pasáis una tijera a la lengua. Po. No hay cambiado de vida. El pecado es algo terrible, hermano. Y el último pecado, me queda un minuto a ver si lo alcanzo a decir. Es el pecado de ignorancia. Usted léalo en su casa porque no me va a dar el tiempo. El pecado de ignorancia que dice, que yo no sabía que era pecado, no me cuenta como pecado. Mentira del diablo. Números capítulo 15, versículo 24, dice que los que pecan por ignorancia también están en pecado y son responsables por su pecado. Con ignorancia y todo. ¿Dónde sale eso? Número capítulo 15, versículo 24. Dice, el que yerra por ignorancia también es culpable de su pecado y debería en la antigüedad ofrecer un sacrificio por su pecado que cometió incluso por ignorancia. Así que si usted ignoraba algo, igual que está en pecado. Igual está en pecado. ¿Cuál es la cura? La sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la solución? La sangre de Jesucristo. Por eso, no corra a nada más, sino solamente al Señor Jesucristo. Decirle, perdóname, Dios mío, porque soy un pecador, porque te he fallado, te necesito, perdóname. Vamos a tener una batalla acérrima, dura, ferviente, toda la vida contra este maldito pecado que día a día nos visita. Pero usted acuda a la sangre de Cristo, vaya al perdón de Dios, corra a los brazos del Salvador y usted se va a dar cuenta que Dios va a estar con usted. Así que humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y todos los días, Señor, lávame en tu sangre, perdóname, ayúdame a batallar contra este pecado. Y la mejor cura para el pecado es la sangre de Cristo. Se despide su servidor, el pastor Marcelo Fuentealba. Dios les bendiga. Síguenos en nuestras plataformas virtuales. Por Facebook, Pastor Marcelo Fuentealba Caro. También en Cruzada de Poder Valdivia y por YouTube, Pastor Marcelo Fuentealba. Dios le bendiga. En el campo, en la ciudad, en la playa, en la carretera, donde quiera usted se encuentre.